Vamos a arrancar con la práctica 3 y vamos a hacer el problema 1, que dice: en ninguna de las situaciones planteadas hay roce entre los bloques y la mesa, siendo en todos los casos M1 2 kilogramos, M2 4 kilogramos, F 3 newton, determinar la aceleración del sistema, la fuerza resultante sobre M1 y sobre M2, y por último la magnitud de la fuerza de contacto ejercida por un bloque sobre el otro. Y hay dos situaciones planteadas. La primera situación, dos bloques sobre la mesa donde primero está M1 y luego M2. Y la otra situación es la misma mesa, los mismos bloques, pero cambia el orden. Primero M2 y luego M1. Y a ambas situaciones se le aplica la misma fuerza F. Entonces, como siempre, vamos a dibujar. Vamos primero el problema 1 y vamos a dibujar una superficie al cual primero está la masa 1, esta va a ser la masa 1 y luego se encuentra la masa 2. Ahí se le aplica una fuerza F en esta dirección, siendo el módulo de F 3 newton, la masa 1 es de 2 kilogramos, la masa 2 es de 4 kilogramos. Y no hay roce entre los bloques y la superficie y la mesa, ¿no? Y tenemos que calcular la aceleración del sistema. Bueno, para ello lo primero que vamos a establecer, vamos a considerar las masas como si fuese una partícula. Vamos a considerar la masa 1 en esta partícula y la masa 2 en esta partícula. ¿Cuáles son las primeras fuerzas que tienen esas partículas al estar dentro de un campo gravitatorio? Siempre van a tener la fuerza peso, siempre va hacia abajo y vertical. Esto va a ser el peso de la masa 1 y esto va a ser el peso de la masa 2. Luego, al estar apoyados en la mesa, va a tener, y la mesa, para que estas masas no se caigan, le va a responder con una normal, ¿sí? Que la normal va a ser hacia arriba. Vamos a llamarla normal 1 y es hacia arriba justamente porque es perpendicular a la superficie de la mesa, ¿no? Y acá vamos a hacer una normal 2, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Ahora, esta fuerza F, ¿sí? Que está aplicada al bloque 1, se aplica sobre esta partícula, pero a su vez, para que este bloque también se mueva, el bloque 1 le va a ejercer al bloque 2 una fuerza que tiene esta dirección. Está mirando el color, esta dirección, y la vamos a llamar F12. ¿Por qué F12? Esto simbolizaría, proviene del bloque 1 y va hacia el bloque 2, o sea F12. Va de 1 hacia 2 y ese es el sentido. ¿Y qué es la fuerza? Que el bloque 1 le va a producir a la masa 2 para poder adquirirle la aceleración, la misma aceleración que va a tener la masa 1. Ambos bloques van a poseer la misma aceleración porque están los dos en contacto, están unidos. Este es el mismo caso que un tren, un colectivo, en un auto. Yo sentado en la butaca del auto voy a la misma aceleración que va el motor, que van las puertas, que va el volante. Van todos a la misma aceleración. Lo mismo en un tren, al estar todos vinculados, todos van a tener la misma aceleración, ¿sí? Este es el mismo caso. Al aplicar esta fuerza F, ambas masas se van a mover hacia la derecha con la misma aceleración. Volviendo al tema de la fuerza de contacto. Esta fuerza que le ejerce el bloque 1 al bloque 2, a su vez, el bloque 2 le va a responder al bloque 1 con una fuerza igual y opuesta, el principio de acción y reacción. Esa fuerza igual y opuesta tiene el mismo sentido, la misma dirección, perdón, pero sentido contrario. Y si esta la llamamos 12 porque iba del bloque 1 al bloque 2, a esta la vamos a llamar ahora F21. Que va del bloque 2 al bloque 1, ¿sí? Y ahí indicándole el sentido. Bien, esas serían las fuerzas que nosotros acá tenemos en estas dos partículas aplicándole esta fuerza F. Al no haber fuerza de roce, ¿sí? Entre estas dos superficies no hay contacto, mejor dicho, al no haber roce entre estas dos superficies no hay ninguna fuerza acá que yo tenga que tener en cuenta entre el bloque y la mesa, ¿sí? Bueno, vamos a dividir para hacer un planteo de la segunda de Newton. Vamos a dividir acá en dos y vamos a hacer de este lado
todo lo referido a la partícula 1 y de este lado todo referido a la partícula 2. ¿Sí? ¿Cómo sería si yo aplico la segunda ley de Newton a esta partícula? Ustedes saben que la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿sí? La masa total por la aceleración del sistema. En este caso yo voy a tener solo una aceleración en el eje X y... Perdón, dije eje X y eje Y, y por costumbre no planteé el marco de referencia. El marco de referencia va a ser este. Voy a considerar el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y vertical y positivo hacia arriba, ¿sí? Ese es mi marco de referencia, que no lo dije antes de escribirlo. Entonces, para el bloque, para la masa 1, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? La primera que tengo, la fuerza positiva, es F, y la segunda es la negativa menos F21, ¿sí? Es igual a la masa del bloque 1 por la aceleración, que va a ser la misma para todo el sistema, ¿sí? Bien, ¿qué sería entonces sumatoria de fuerzas en el eje Y? ¿Qué tengo en el eje Y? Y en el eje Y tengo, digamos, positivo tengo N1 y negativo tengo P1, que va hacia abajo. ¿Y esto es igual a qué? ¿Hay movimiento en el eje Y? No. Entonces está en equilibrio. Y si está en equilibrio corresponde la primera ley de Newton, igual a 0. ¿Sí? No hay movimiento en el eje Y. Acá solo el desplazamiento es en el eje X, según mi marco de referencia. Vamos a hacer el mismo planteo para el bloque 2. Sería sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos, la única fuerza que tenemos es la fuerza 12, y esto es igual a la masa 2 por la aceleración que va a adquirir la masa 2, que va a ser la misma que la 1, que va a ser la misma del sistema. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a ser positivo N2 menos P2 igual a 0, por el mismo planteo que no hay movimiento en el eje Y. Bueno, yo lo que tengo que calcular acá es este valor, esta aceleración, que la tengo acá y la tengo acá como incógnita. No tengo F, la tengo, pero no tengo estas dos. F21 ni F12 las tengo. O sea que tengo dos ecuaciones, esta y esta, dos ecuaciones con dos incógnitas. Tiene soluciones. ¿Por qué digo dos ecuaciones con dos incógnitas? Porque ¿cómo dijimos que son estas dos? F12 y F21. ¿Cómo es el módulo de F21 respecto al módulo de F12? El módulo, ¿cómo es el módulo? ¿Cuál es el principio de acción y reacción? Es la misma fuerza pero con sentido opuesto. Entonces estos dos módulos son iguales. Entonces F21 y F12 tienen el mismo módulo, ¿sí? Y entonces ahí sí me queda, me tendría que haber retrotraído, ahí sí me queda incógnitas. F12 y la aceleración, o F21 y la aceleración, que es lo mismo, ¿sí? El módulo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. De acá tenemos F12, que la podemos poner acá, ¿sí? Y vamos a hacer eso. Entonces 2 en 1 sería la ecuación 2. Si la reemplazamos en la 1, esto me quedaría. Entonces si la 1 es F menos F21 y F21 es igual a F12 en módulo, y F12 es M2 por A, y esto es igual a M1 por A. Este miembro es este miembro de acá, ¿sí? Bueno, entonces F es igual a M1 por A, este está negativo, pasa a positivo, más M2 por A. Y esto me quedó como, saco factor común A, me quedó como, M1 más M2, ¿sí? Entonces ahí yo ya puedo despejar A. A me queda igual a la fuerza F sobre M1 más M2. Siempre cuando ustedes van a calcular la aceleración,
siempre sucede que en el denominador queda la suma de las masas, ¿sí? Esto pasa siempre, y si no queda acá la suma de las masas hay algún planteo que está mal hecho o algún despeje que se hizo mal. Entonces, ahora sí reemplazo, F es 3 Newton. 3 Newton sobre M1 que vale 2 kilogramos y M2 que vale 4 kilogramos. Entonces esto queda 3 Newton sobre 6 kilogramos. Esto sería un medio de ¿qué? Newton sobre kilogramos es metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo era Newton? Newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y si esto lo dividimos por kilogramo, me queda metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces la aceleración del sistema es 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la respuesta, sí, al inciso A. Bueno, vamos a resolver el inciso B, que el inciso B dice la resultante, la fuerza resultante que hay en ambas masas, ¿sí? Vamos a ver cuál sería la dirección que tiene ese resultante. Si yo analizo eje por eje, en el eje Y yo tengo que el peso y la normal, acá son obviamente, al ser una superficie, la mesa estar en forma horizontal, son colineales, el módulo del peso es igual al módulo de la normal, por lo tanto estas dos se cancelan, en este caso nada más. Y solo tengo acá una sumatoria de fuerzas en el eje X, que es distinta de 0 porque este cuerpo está acelerado y tiene una aceleración que vale un medio. Entonces, para la masa 1, ¿sí? Esto sería, para la masa 1 yo voy a tener solo una resultante en el eje X que va a ser igual a F menos F21, según mi marco de referencia positivo hacia la derecha, que según la segunda ley de Newton, esto es igual a M1 por A, y M1 vale 2 kilogramos y la aceleración vale un medio metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración vale, perdón, la aceleración no, la resultante vale 1 newton, ¿sí? Esto, la resultante en la masa 1 es igual a 1 newton. De la misma forma, vamos a plantearlo para la masa 2. Para la masa 2, o sea, el mismo análisis. No voy a tener el resultante en Y, solo tengo en X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a solamente F12, es la única fuerza que tengo sobre el eje X. Y esto es igual a M2 por A. M2 es de 4 kilogramos. Y la aceleración es 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Esto me da 2 newton. Entonces la resultante sobre la masa 2 es de 2 newton, ¿sí? Bien, que es la única fuerza que yo tengo en el eje X. Ahora la próxima pregunta es la superficie, la fuerza de contacto que hay entre ambas masas. Es decir, o F12 o F21, cualquiera de las dos. Porque me pregunta solo el módulo, ¿sí? La magnitud. Y yo acá ya tengo en el inciso anterior, en el B, calculamos F12, ¿sí? Entonces la fuerza de contacto entre A y B o B y A es lo mismo, que es igual al módulo de F12, es igual a 2 newton, ¿sí? Que es la que calculamos en el inciso anterior, en el B. Bueno, vamos a hacer la otra situación cuando cambian el orden de las masas, a ver qué sucede. Esto sería entonces, la otra situación es la misma mesa, pero primero aparece la masa 2. Primero aparece la masa 2 y luego aparece la masa 1. La 2, la 1, le aplico la misma fuerza F. Y la masa 2 es igual a 4 kilogramos. La masa 1 es igual a
2 kilogramos y F es igual a 3 newton. Entonces, vamos a considerarlo nuevamente ambas partículas y vamos a poner todas las fuerzas que actúan en ellas. Nosotros habíamos dicho que siempre el peso vertical hacia abajo, esto sería P2. Vamos a hacerlo bien ahora, así. Y esto sería P1, más o menos. Al estar apoyados en una mesa, y esa mesa permite que no se caiga, va a haber acá una normal así, hasta acá, normal 2, bueno, y acá va a haber así una normal 1, esto anda de bien, y después tenemos las famosas fuerzas de contacto, que tenemos ahora una fuerza que la masa 2 le va a ejercer a la 1 y va a tener este sentido, que como se va a llamar F21, y a su vez la reacción, la masa 1 le va a hacer a la 2 una fuerza que se va a llamar 12, de 1 hacia 2, ¿sí? Hasta ahí tenemos las fuerzas. Vamos a poner el marco de referencia, vamos a optar el mismo, X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo también hacia arriba. Y vamos a dividir, ¿sí? Lo que sucede, el mismo planteo que hicimos en el cuerpo A, en el cuerpo 2, mejor dicho, lo que sucede en el cuerpo 2, ¿sí? Y lo que sucede en el cuerpo 1. Entonces, ahora sí. Planteando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje X, nosotros tenemos como positiva a F y como negativa a F12, y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, ¿sí? De la misma forma, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a positivo, tenemos la normal 2 menos el peso 2, esto es igual a 0, este cuerpo está en equilibrio en el eje Y, pero acelerado en el eje X, ¿sí? Hacemos el mismo planteo en el cuerpo 1, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos positivo solamente a F21 y esto es igual a masa 1 por aceleración de la masa 1 o de la masa 2 o del sistema, que es la misma. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a N1 positiva menos P1 igual a 0, por el mismo planteo de que esto está en equilibrio en el eje Y, ¿sí? Bueno, en el caso anterior lo que habíamos hecho acá, como ambas acción y reacción son del mismo módulo, habíamos una metido en la otra. Vamos a hacer el mismo planteo. Si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, vamos a poner F21, ¿sí? Por la tercera de Newton. Vamos a decir que la F12, el módulo de la F12 es igual al módulo de la F21, ¿sí? Ambos módulos son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es, de la ecuación 2 vamos a tomar F21 y lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, ¿sí? Acá sería F21. Entonces, me queda de esta ecuación de acá F menos F12 y que menos, este menos va, F12 es igual a F21, es igual a M1 por A. Entonces, M1 por A es igual a M1 por A. Acá hay algo, una incongruencia. ¿Por qué? Me quedó F menos M1 por A es igual a M1 por A. ¿Y dónde está el problema? Acá. Yo planteé F menos F12 es igual, o sea, sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué masa? ¿Qué masa estoy considerando acá? La masa 2, y yo puse la masa 1. Fíjense cómo acá va 2, masa 2 por A, y acá sí, porque estoy considerando la masa 1, ¿sí? Posiblemente dije 1 y anoté 2, o bueno. Entonces esto sería, acá sería un 2, ¿sí? Entonces esto quedaría F igual a, sacando ya factor común A como M2 más M1.
Entonces la aceleración va a ser igual a F sobre M2 más M1. Y sigue quedando sumatoria de las masas abajo. 3 newtons sobre 6 kilogramos. Esto es igual a 1/2 de metros sobre segundo cuadrado. La aceleración es igual a 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Que, importante, sin tener en cuenta el orden donde aparecen las masas, primero o segunda, eso no importa, la aceleración va a ser la misma, ¿sí? Aplicándole siempre la misma fuerza y manteniendo los escalares de estas masas, ¿sí? En el mismo número, ¿sí? Sin variar estas dos masas y sin variar la fuerza, no importa el orden, la aceleración se mantiene constante, ¿sí? Bien, ahora, esto era la que me olvidé de poner acá. Vamos a hacer el B, que el B pide la fuerza resultante. La fuerza resultante que existe entre el bloque 2, entonces en el bloque 2, la fuerza resultante que sería, nuevamente, estas dos se cancelan entre sí, sería F menos F12. Entonces sumatoria de fuerzas en X sería F menos F12, y esto es igual a M2 por A. M2 ¿cuánto vale? 4 kilogramos. Por la aceleración que vale 1/2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esto me queda en 2 newton, ¿sí? Entonces la resultante en el cuerpo 2 es igual a 2 newton. Ahora, sumatoria de fuerzas para el otro cuerpo, ¿no? En el eje X es igual a F21. F21, y esto es igual a M1 por A. Esto es M1, 2 kilogramos, por la aceleración que vale 1/2 metros sobre segundo cuadrado. Esto me queda 1 newton. Entonces la resultante sobre el cuerpo 1 es igual a 1 newton, ¿sí? Ahora, la pregunta C y última dice cuál es la fuerza de contacto. El mismo análisis. La fuerza de contacto de un bloque hacia el otro es exclusivamente la F12 o la F21, que las dos tienen la misma magnitud, ¿sí? Entonces el módulo de F21 es igual a 1 newton, ¿sí? Que es la fuerza de lo que le llaman la fuerza de contacto, ¿sí? Este sería el resultado del inciso C.